Buenas a todos y bienvenidos nuevamente a esta sección del Club de los Viernes, donde hacemos entrevistas con distintos referentes liberales a lo largo de las semanas. Y bueno, en esta ocasión estamos con José Antonio Álvarez, ingeniero en producción agropecuaria, empresario del agro y el mayor influencer en Argentina de la temática rural. ¿Cómo estás, Bumper? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo Muchas gracias bien? por la invitación. Excelente, un gusto tenerte acá. Bueno, para comenzar con la entrevista y para que el público que todavía no te conoce te conozca mejor, me gustaría saber cómo te describirías vos o cómo te definirías ideológicamente. ¿Con qué es lo que te identificás? Bueno, yo soy, en realidad, me considero liberal. De hecho, si lo tenemos que situar, digamos, en el diagrama de Nolan, estoy arriba y un poquito a la derecha, ¿no? Pero en ese cuadrante, ¿no? Tengo alguna discrepancia eh, con cierto aspecto, digamos, de libertad individual que tal vez no sea muy evidente en cuanto al daño que le hace a la sociedad, Claro. pero que Pecan de ulteriormente, libertinaje. digamos, ulteriormente lo hace, con lo cual en eso puedo tener alguna discrepancia, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo igualmente que cuando hablamos de libertad, sobre todo hablamos de libertad económica, porque Claro. después, digamos, el hecho de que alguien se quiera casar con tal o cual o tomar lo que quiera y hacerse daño a sí mismo, lo que fuera, eso la verdad que no es no es un aspecto, digamos, que requiera de tanta libertad, porque de hecho la gente lo hace. Lo que sí los gobiernos suelen ir en contra es justamente la libertad económica. Y esa es justamente la libertad que más avasallada se ve. Y de hecho no hay otra libertad individual posible de ejercer si primero no tenés libertad económica. Con lo cual, yo creo que cuando hablamos de libertad, primero que nada estamos hablando de libertad económica. Claro. Después, digamos, los aspectos que refieran digamos, a lo individual, eso está en cada persona, digamos, ¿no? En eso lo podemos discutir, pero yo, por ejemplo, la verdad que creo que ciertas cosas sí requieren prevención porque están probadamente, digamos, Dañinas. vistas de que son dañinas. Y la verdad que Exacto. el daño es permanente y es hacia todos, ¿no es cierto? Con lo cual, en eso, bueno, pero generalmente, digamos, yo sí me puedo definir como liberal, ¿no? Está clarísimo, clarísimo. Bueno, y dentro de las redes sociales se te tiene como un gran referente del agro, por lo menos en Argentina y yo sé que en otros países también. ¿Y en qué sentís vos que se basa esta popularidad? No, bueno, yo la verdad que no, este, como dije algunas veces que me han preguntado, yo la verdad que no he planificado nada, ni tampoco lo hago con ningún otro propósito más que expresarme, ¿no es cierto? Claro. De hecho, la cuenta, yo cuando la creé hace más años, pero que la uso más o menos debe hacer 6 años, le puse justamente un nombre de fantasía, porque la verdad que tampoco me interesaba mucho aparecer, ¿no? Pero no, sí, como decís vos, tengo bastante intercambio con gente, digamos, que se dedica a la parte técnica y la parte productiva en muchos otros países. Y bueno, ellos manifiestan lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, con menos problemas que los que vemos nosotros en Argentina de comunicación, pero manifiestan lo mismo, la necesidad justamente de hacer frente a una serie de falacias que se vierten constantemente y de hecho desde el Estado, ¿no es cierto? Porque eso es lo más grave, no son opiniones sueltas de gente que por ahí, careciendo de cierta información, puede tener una lógica duda y discutir acerca de procesos productivos o digamos, o de números, ¿no es cierto? Pero Claro. creo que es algo bastante necesario y por eso, bueno, hay tantos temas para conversar, ¿no? Claro, no, si se nota estás satisfecho con esto entonces, con este intercambio que tenés más técnico y quizá más de explicar y quizá que se te tiene como un profesor, o sea, la gente que quizá no está, que no sabe o bien técnicamente no entiende y vos explicás bastante fácil un montón de especificaciones que también puede ser causa de esta popularidad, siento yo, ¿no? También como seguidor tuyo. Sí, sí, bueno, puede ser, ¿no? Yo creo que también sí, se discute muchísimo, sobre todo, digamos, en el ámbito sectorial, ¿no? El tema de la comunicación. Yo lo he explicado muchísimas veces. Yo primero que no represento a nadie más que a mí mismo, con lo cual, que después me vengan a cuestionar lo que digo, se acaba, digamos, en la discusión entre dos personas, porque yo no estoy digamos, hablando en representación de nadie, ¿no es cierto? Pero lo que sí creo es que justamente, bueno, de hecho había una discusión ayer mismo sobre eso, ¿no? El discurso ese de apostar a la empatía, lo único que hace es felices a los esclavos, digamos, porque la verdad Claro. que la Argentina
La Argentina es el país que peor trata a sus productores y justamente 25 años de apostar a la empatía nos llevó a 50% pobreza y a 200.000 millones de dólares de retenciones entregados al Estado que los dilapidó. Entonces, la verdad Sin duda. que evidentemente quienes se arrogan, digamos, la representación de la comunicación del sector han hecho un trabajo pésimo, ¿no? Claro, sin duda. Bueno, y ya moviéndonos ya a un plano un poco más, más técnico, más de políticas, ¿qué se puede imitar del modelo agrícola estadounidense? ¿Qué sentís que Bueno, se puede imitar? yo la verdad que imitaría gran parte de él, ¿no? Obviamente que no es algo muy rápido, porque esos son años y años de esfuerzo tirando para el mismo lado. Bueno, además hecho por el mercado, ¿no es cierto? Porque si bien Estados Unidos es de uno de los países que tiene algún tipo de intervención económica, en cuanto a ayudas me refiero, ¿no? Eh, lo cierto es que en realidad el agro americano es tan productivo y produce tal cantidad de dinero que a veces esas ayudas que alguien señala como una práctica desleal termina siendo más que nada una devolución de impuestos, porque de hecho toda la agroindustria americana representa alrededor de 1,1 billones de dólares anuales, es decir, 1,1 millones de millones, ¿no es cierto? Para que nos demos la idea, ¿no? En castellano, billón en castellano, ¿no? Claro. Un 1 con 12 ceros. Y cuando vos ves las ayudas que tiene el Estado, más que nada están referidas a darle estabilidad al sistema de seguros agrícolas, es decir, el Estado interviene ahí en cierta manera con ayudando, digamos, a cubrir parte del costo del seguro multirriesgo. Decía que, digamos, en lo que algunos llaman el asistencialismo, en realidad no es tal, dado que, digamos, la capacidad productiva del agroamericano, y, bueno, y obviamente continuado por la agroindustria, representan 1,1 billones de dólares, ¿no es cierto? Es decir, un 1 con 12 ceros, 1 millón de millones. Y generalmente lo que se llaman ayudas del gobierno rondan alrededor de los 15.000, 20.000 millones de dólares por año. Es decir, una parte mínima es el 1,5%, Claro. 2%, ¿no es cierto? Y más que Sí, nada sí. se toma como una devolución de impuestos. Y eso, sobre todo, va en dos sentidos. En lo que es una regulación de las empresas que son aseguradoras de los cultivos, es decir, los seguros multirriesgo, dado que la naturaleza, digamos, de los desastres, cuando ocurre, son bastante grandes. Entonces, para evitar que las empresas quiebren, dado, digamos, que si hay una sequía grande, el reclamo va a ser muy grande, hay cierta intervención ahí, ¿no es cierto? Regula el Estado, sobre todo la salud financiera de esas empresas. Y lo otro, digamos, que en lo cual interviene también es justamente sobre lo que ellos llaman high loadable land, son suelos con alto peligro, digamos, o alta tendencia a la erosión, y en algunos casos intervienen y cubren, digamos, la productividad de ese suelo a cambio de que no se siembre, justamente para que no se erosione, ¿no es cierto? Y bueno, van alternando. Bueno, claro. Lo mismo con las vías de avenamiento, es decir, los lugares por donde el agua discurre en suelos, digamos, con cierta topografía, la gente los deja sin sembrar y con pasto, y bueno, es una superficie chica, pero bueno, el Estado, digamos, le cubre el lucro cesante por eso, ¿no es cierto? Ah, Pero después dejando de lado, digamos, y volviendo a la pregunta que vos me decías en cuanto a lo que podríamos copiar, yo creo que justamente la pregunta es muy pertinente porque, de hecho, la Argentina es el país más parecido a los Estados Unidos de todos los países que hay en el mundo. claro. Obviamente es una escala menor, ¿no es cierto? Porque es la tercera parte o digamos entre la tercera y cuarta parte de Estados Unidos, en todo sentido, ¿no? Pero después las proporciones de suelos de calidad, inclusive en cierto punto la proporción de habitantes por kilómetro cuadrado, los tipos de productos, los mercados obviamente que son los mismos, la cantidad de gente que interviene en el negocio en un país en el otro, la forma de producir en cuanto a que el 70% de la producción se hace en campos alquilados. La verdad que en todo eso son prácticamente iguales los países. Ahora, lo que cambia obviamente es el resultado, digamos. Aquel es un país en el cual el sector progresa y no para de batir récords de producción a pesar de estar hiperdesarrollado, porque eso justamente es algo también Claro, eso que hay que destacar, ¿no es cierto? Porque hay países que se han desarrollado mucho como Japón y han llegado a un plató y la verdad que no pueden seguir desarrollándose porque prácticamente todo lo que hacían hoy lo hacen en otros lugares por mucho menos
y lo que diferencia justamente la producción de alimentos es que los países que están hiperdesarrollados siguen batiendo sus récords año a año. Continúan. Y lo ves con esos 4 países, digamos, bueno, Brasil también, ¿no es cierto? Pero lo ves tanto en Estados Unidos como en Canadá, como en Australia, como en Nueva Zelanda. Son 4 países productores de alimentos que no paran de crecer. Y no paran de crecer, en realidad, desde hace 60 años, porque desde la década del 60, cuando empezó la Revolución Verde, ahí se vieron, digamos, los primeros incrementos altos y justamente hasta hoy no se ha llegado a ningún plató, ¿no es cierto? Ok, entonces el camino del despegue argentino tiene que ser de la mano con el campo. Tiene que ser Bueno, como sociedad en todo sentido, educativamente. puede ser, Somos digamos, puede ser a través del desarrollo de muchísimas industrias. Lo que sí hay que tener en claro es que el éxito de una industria no depende del fracaso de otras. Entonces, cuando el Estado se arroga, digamos, la potestad de querer distribuir las ganancias entre empresas y entre sectores, siendo que nunca el Estado produjo nada y sus integrantes mucho menos, ¿no es cierto? Eso justamente te da la idea de que eso roza el fascismo, porque ¿cómo vas a decir vos a quién tienen que ir distribuidos los recursos de manera distinta a quien los produjo? De hecho, los países justamente que se han desarrollado lo han hecho a partir de todo, pero sobre todo al inicio de la explotación de materias primas. De hecho, Australia, digamos, es un país rico, sobre todo porque justamente también explota, digamos, las ventajas comparativas que tiene. Y de vuelta, si tenemos casi 200 países en el mundo y hay solamente 10 con capacidad para producir alimentos para el resto, bueno, hay que tener en cuenta que la Argentina es uno de esos 10. Y digamos, desdeñar la capacidad productiva que tiene la Argentina en pos de un desarrollo de industria que la verdad que viene fracasando hace 80 años, me refiero que viene fracasando extrayéndole recursos al agro, ¿no es cierto? Claro. Después la industria perfectamente debería poder desarrollarse por sí misma. Pero bueno, claro, sí, sin duda. Han tratado de hacerlo de manera... yo creo que eso fue una estrategia, digamos, claramente que fue un fracaso, ¿no? Claro. Ok, entonces, ¿cuál es el techo argentino en cuanto a recursos naturales? El techo, digamos, está lejísimos, a diferencia de estos países que nombramos, está lejísimos del actual, ¿no es cierto? La Argentina, si lo vamos a poner en términos de cantidad de alimento para tanta cantidad de población, hoy produce alimentos para 400 millones de personas. Estados Unidos, ten en cuenta que produce el equivalente para 4.000 millones de personas, ¿no es cierto? Es 10 veces más. Y la Argentina, en realidad, podría perfectamente producir alimentos para 800 o 1.000 millones de personas. Es decir, podría producir el doble. Podría producir el doble y no lo hace justamente por el tratamiento fiscal que tiene el sector, ¿no es cierto? Es decir, penalizar las exportaciones o cerrarlas y abrirlas, digamos, según el criterio del burócrata que está enfrente en ese momento, es lo que hizo que se produjera cada vez más, se rompiese el sistema relativo de precios entre insumo y producto e impidiera, digamos, la mayor utilización de insumos para aumentar la producción. Y es lo que ha hecho también que muchísima superficie, es decir, prácticamente otro tanto como la superficie actual en producción, obviamente más marginal, no esté en producción hoy. Es decir, la Argentina podría producir el doble por 2 maneras, digamos. Primero, utilizando la cantidad de insumos, digamos, que se utilizan a nivel mundial, que hoy no se pueden hacer justamente por tener roto ese sistema relativo de precios. Es decir, vos estás comprando insumos al valor internacional y estás pujando por insumos con todos los países competidores que no tienen trabas, digamos, a la exportación o que no tienen impuestos a la exportación, y cuando vas a reponer, resulta que lo que vos vendés tiene un precio muy inferior al de tus competidores. Entonces, obviamente, la utilidad marginal se achica mucho antes y en realidad perdés dinero produciendo más. Igualmente el campo sigue siendo el motor del país y sigue siendo de los pocos sectores hasta hoy en día, que en plena crisis económica es uno de los pocos sectores que mantiene el empleo, que mantiene todas las ganancias que trae el campo. Es el responsable del 70% del dinero que entra todos los años al país. Y en realidad ese es el dinero que después mueve toda la economía. Porque si vos cerrases la economía y tuvieses una cierta cantidad de riqueza y solamente nos la intercambiáramos entre nosotros, el país obviamente se funde en un rato. Los países viven de sus exportaciones y de la generación de divisas. Y así es como se crece. Digamos, no se vive, digamos, con lo nuestro, ¿no es cierto?
Eso es algo que, bueno, todavía se sigue discutiendo, pero está más que probado, ¿no es cierto? No, claro, Hubiera sí, sido- y aplicar un modelo económico de los 50-60, hoy en día, 2021, trae esto, el No, pero ahogamiento de aparte constante de los productores agropecuarios. aparte que ese modelo ya fracasó también en los 50 y 60, no es que anduvo bien en otra No, época, no anduvo claro, nunca, no anduvo nunca. Entonces, evidentemente, eso, bueno, es lo que ha logrado que la Argentina sea un país pobre, ¿no es cierto? Mm. ok. ¿Y hay gente dentro del sector agropecuario que está en contra de abrirse al comercio, de las exportaciones? ¿Existen esos referentes del agro que estén así a favor de que se cierre y de que nos mantengamos entre nosotros? Algún sector hay por intereses, digamos, puntuales de ellos, ¿no? Hay eslabones de la cadena. De hecho, el Consejo Agroindustrial Argentino, de reciente creación, está integrado por eslabones de la cadena transformadora. No hay casi ninguno digamos, de los eslabones productores, digamos, digamos, del inicio de la cadena. Y vos ves que Claro, justamente cuando opinan desde el interés propio, es decir, de tener cuidado, digamos, sobre todo los costos de ellos, es decir, proveerse de materias primas muy baratas para después darle valor, entre comillas, y generar empleo, entre comillas, pero eso, el que mejor tendría que estar representado ahí es quien justamente obtiene la riqueza primero al inicio de la cadena, y la verdad que hay poca representación o casi nada de los que producen de manera primera, digamos, ¿no? En la cadena. Ahí vos ves que, obviamente, es mucho más fácil pactar entre 10 empresas grandes que quedan al final de la cadena, en vez de pactar con los 250 o 300 mil que están al inicio, ¿no es cierto? Me refiero para el bueno, Estado, claro, ¿no? Para el sí. Estado. Entonces, después ves alguna manifestación de algunos que también cuestionan de que los cereales, por ejemplo, tengan precio libre si ellos quieren transformarlo después en carne o lo que fuera y volcarlo al mercado interno. Pero bueno, el error es que justamente hay prohibiciones para exportación de carne, por ejemplo, y la solución es liberar esas exportaciones y no abaratar el precio de los granos que sí tienen mercado externo. En realidad tendría que tener mercado externo todos los productos, porque eso es lo que justamente trae riqueza al país. Ver todo, digamos, de manera tan limitada, diciendo, me voy a salvar porque ya que no puedo exportar, quiero que destruyan el precio del que me provee la materia prima, bueno, eso justamente es ser cómplice del Estado, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué pensás vos acerca del nuevo movimiento ambientalista más moderno? Que quizá hacen lobby para políticas que se vuelven más restrictivas todavía contra el agro, ya sea en contra de la ganadería, de la agricultura, de la explotación de Sí. tierras Ah, o bueno, de... yo lo he dicho muchas veces, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a ver la cantidad de emisiones, hablando de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Que se producen en el mundo, en todas las industrias, primero que la de la producción de alimentos es una parte muy menor. Ahora, cuando vos ves el balance de carbono, es decir, entre lo que se emite y lo que se fija o se recupera, digamos, del Claro, aire, resulta que hay solamente tres industrias que fijan carbono del aire. Son la agricultura, la ganadería a través, digamos, obviamente del forraje y la forestación. Después, todas las otras industrias que vos tengas en consideración, ninguna atrapa carbono. Ninguna secuestra, atrapa o fija carbono del ambiente, como para hacer ese claro, mira qué balance. interesante. Entonces, la discusión se termina enseguida, porque, digamos, si el 50% de las emisiones, o no me acuerdo cuánto, son entre generación de energía y transporte, o más inclusive, todo lo otro son actividades menores, por empezar. La ganadería y la agricultura están bastante por debajo de eso, pero además son las únicas dos que secuestran carbono, que en realidad es lo que le da el balance. Cuando vos tomás en cuenta que también, digamos, se toma, digamos, la variación de temperatura promedio del planeta, ¿no es cierto? En los últimos 100 o 120 años o 150 años, lo que vos quieras, ¿no es cierto? Lo primero que tenés que decir es que pasaste de tener en los últimos 150 años 1.200 millones de personas a 7.800 millones de personas. De no tener ningún auto en la ruta a tener 1.000 millones de autos. Claro, De no tener ni un solo vuelo de avión a tener, creo que son 150.000 o 200.000 vuelos de avión por día, entre todos los tamaños de avión. De no tener marina mercante
a tener 50.000 barcos de 50.000 toneladas de carga. Y así con todo, de no tener calefacción en las casas, a tener, digamos, absolutamente todas las comodidades en las ciudades. Entonces, obviamente que no es gratis el impacto humano, eso nadie lo discute, pero un puente también es un impacto humano, la canalización de un arroyo que va por debajo de una ciudad también es un impacto humano, y obviamente que el hombre va a impactar en la naturaleza. El tema es que cuando vas a hacer una modificación, primero tenés que ver de no afectar primero a quien menos, efecto tiene justamente en el ambiente y además a quien primero resuelve los problemas de la humanidad como son el hambre, por ejemplo. Entonces, es lo mismo que ir contra la medicina nuclear porque utiliza, digamos, energía no convencional. Bueno, pero justamente primero tenés que resolver los inconvenientes y después, si querés, podés modificar, priorizar, digamos, algunas cosas. Pero justamente si están buscando echarle la culpa a alguien, a quien último tienen que echar la culpa es justamente la producción de alimentos. Porque de vuelta, la agricultura, la ganadería y la forestación son las únicas 3 actividades que secuestran carbono. Y de hecho, las únicas 2 que producen alimentos son justamente la agricultura y la ganadería. Así que la verdad que todo lo que vos veas de lobby contra estas actividades claramente tiene una necesidad de creación de nichos para ciertas empresas que son las que financian justamente estas protestas, ¿no? claro. Y más sobre, viste que también se hace mucho lobby en contra de los agroquímicos o del glifosato, etcétera. He visto estudios que hay veces que dicen que es más sano hasta un alimento con los de agricultura de alto rendimiento que los alimentos que llaman orgánicos, que no tienen agroquímicos. Y si nos podrías contar un poco sobre esto, sobre estos dos tipos de alimentos y sobre el lobby que se hace en contra de los agroquímicos y qué tan necesarios son. Bueno, digamos, lo más gráfico para hacer es que, me refiero, para explicarlo, es la comparación con los medicamentos. Es exactamente lo mismo. Vos querés una agricultura sin agroquímicos o sin fitosanitarios, como en realidad, digamos, es la manera más adecuada de llamarlos, a fitosanitarios y fertilizantes. Okay. Bueno, vas a tener los resultados que tenías antes de la aparición de los mismos. Vos querés la medicina sin medicamentos, sin vacunas, sin antibióticos, bueno, vas a tener la medicina que tenías antes de la aparición, digamos, del 45, claro, de la penicilina, de ahí para adelante, ¿no es cierto? Sí. Es exactamente eso. Ahora, vos querés suplir, por ejemplo, el combate de malezas con herramientas, perfecto, pero vas a deteriorar los suelos, digamos, sobre todo por erosión, y sobre todo, digamos, los que son lábiles de erosión, vas a tener justamente un control muy deficiente de insectos, porque hay que tener en cuenta que mucha gente no se da cuenta de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, vos tenés un ataque de lepidópteros, es decir, de isocas, ¿no? O lo que fuera, por ejemplo, en un cultivo de girasol. Y tenés 60.000 plantas por hectárea. Y tenés 5 isocas por planta, por decir algo, ¿no es cierto? Bueno, son 300.000 gusanos por hectárea, que obviamente no tiene otra forma de controlarse que química, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con por ejemplo, para hacerlo más gráfico todavía. Ponele que tenés un cultivo de trigo. El cultivo de trigo tiene más o menos entre 3 millones y 4 millones de plantas por hectárea. Y tenés a veces 30 pulgones por planta. Imagínate la cantidad y eso es de una semana para otra, porque eso eclosionan los huevos y es así de rápido, ¿no es cierto? Con lo cual, por más que no les guste, la verdad que el control en muchos casos tiene que ser aéreo, justamente por la premura con la cual hay que hacer el control, y tiene que ser químico. Y yo además siempre hago una comparación. La gente cuando habla, digamos, de residualidad o de cantidad de veneno por hectárea o lo que fuera, una hectárea de suelo son 10.000 metros cuadrados, ¿no es cierto? Son 100 metros por 100 metros. Claro. Bueno, generalmente consideramos suelo a los 2 primeros metros de justamente del mismo, porque lo otro, digamos, ya es algo sin desarrollo, ¿no es cierto? No tiene horizontes. Con lo cual, si vos multiplicás 2 metros de profundidad por 10.000 metros cuadrados, son 20.000 metros cúbicos, ¿no es cierto? Sí. Un metro cúbico son 1.000 litros, ¿no es cierto? Son 20 millones de litros. Y la densidad aparente del suelo más o menos ronda entre 1,25 y 1,3 kilos por litro, ¿no es cierto? O sea que si vos tenés 26 millones de kilos,
que es una hectárea de suelo, y estás aplicando 50 centímetros cúbicos, es decir, 50 gramos de insecticida por hectárea, imagínate la proporción de lo que estamos hablando. Claro, nada. Aunque apliques 1 kilo de principio activo de un herbicida, como el glifosato, por ejemplo, que más o menos aplica eso, por año, o por ahí se hacen 2 aplicaciones. Es nada, es 1 kilo de principio activo, que además encima se degrada en contacto con el suelo, es decir, no tiene residualidad, y después los metabolitos desaparecen justamente por acción microbiana en 2, 3 semanas, 4 semanas, depende de la temperatura y la humedad que haya en el suelo. Con lo cual, la verdad que proceso más inocuo y limpio que ese, Claro. no se me ocurre. Ahora, obviamente, cuando vos le das todos estos datos a la gente que te está diciendo, no, esto habría que hacerlo de tal manera, bueno, decime cómo, porque realmente es lo mismo que los fertilizantes, y eso, de hecho, los fertilizantes es algo que constantemente machacan acerca de la cantidad que se usa por hectárea. Bueno, eso es bastante fácil. Es como una cuenta de banco. Si vos todos los años estás extrayendo del sistema, es decir, estás quitando de la hectárea esa, ¿no es cierto? La hectárea o la superficie que quieras, tantos kilos de lana, tantos kilos de carne, tantos litros de leche, tantos kilos de trigo, de girasol, de maíz, de soja, de lo que se te ocurra. Vos te estás llevando en esos kilos un montón de miligramos, o gramos, perdón, y en realidad son kilos, porque estás sacando toneladas de producto, ¿no es cierto? Un montón de kilos de fósforo, nitrógeno, potasio, que son los Claro. 3 macronutrientes, y un montón de nutrientes menores, ¿no es cierto? Eso lo tenés que reponer, porque si vos no lo reponés, obviamente, bueno, primero que obviamente se viene reponiendo, pero si vos no lo repusieras, cada vez tendrías el suelo más pobre y cada vez tendrías menos posibilidades de producir y a su vez tenés más gente para alimentar. Entonces, eso no se discute, vos lo tenés que reponer. Ahora, lo puedes reponer con una sal que se fabrica, digamos, en una fábrica, son fertilizantes sintéticos, muchos de ellos son de gas natural, de ahí salen los nitrogenados, o de roca fosfórica, que de ahí se extrae el fósforo, que hay yacimientos, ¿no es cierto? O del lado que sea, pero lo tenés que reponer. Si vos lo querés reponer de materia orgánica, generalmente son desechos orgánicos, que pueden ser, en el mejor de los casos, cama de pollo o el fondo, digamos, del piso de un tambo o de un feedlot, es decir, excremento, digamos, no hay Claro. muchas, o ir a una turbera, qué sé yo, sacar guano, pero eso la verdad que es muy caro, queda lejos y hay pocos lugares, y los costos obviamente impactarían todos en la cantidad que se puede aplicar y obviamente en la producción de alimentos y ulteriormente en el precio de los mismos, ¿no es cierto? Pero eso lo tenés que reponer sí o sí. Vos lo podés reponer de vuelta con sales inorgánicas de síntesis química o que son totalmente inocuas para la salud, porque es como la sal de mesa, nada más que tiene otros elementos, o con desechos orgánicos. Los desechos orgánicos tienen una carga de bacterias y una carga digamos, de cosas peligrosas para la salud que también requieren mucho cuidado, además del costo y la ineficiencia, ¿no es cierto? Con lo cual, Sí. cuando vos lo vas a ver, realmente no tiene punto de comparación una cosa con otra, ¿no? Claro, sin duda. Bueno, José, yo creo que con esto podemos dar por finalizada la entrevista. La verdad que es súper interesante. Un gusto tenerte acá, como siempre. Y bueno, esperemos que se pueda hacer algún programa o algún evento presencial con productores agropecuarios dentro de poco, por lo menos si se puede hacer este año, que obviamente vamos a transmitir por el canal. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias a vos por la invitación. Dale, y un gusto tenerte acá como invitado. Saludos a todos los oyentes. El gusto fue mío y saludos a todos. Bueno, genial. Bueno, Nicolás. Estamos te cuento, estamos con Ale organizando Club de los Viernes Santa Fe. Uh-huh. Sí. Santa Fe, y yo sería el director. Claro. Y mi vicedirectora en principio sería Oscar Rolón. ¿La conoces de las redes? Sí, la conozco. Sí. Y mi idea es, como primer evento, así importante, es hacer acá en la Bolsa de Comercio, en algún auditorio grande que haya, hacer una jornada con productores agropecuarios, algún día, no sé si fines de noviembre o en diciembre. Dale, perfecto. Y bueno, tendríamos que contactar, ¿no? Tendríamos que organizarlo todo bien. Recién a partir de mañana vamos a empezar a organizar.
Y bueno, obviamente sería un gusto tenerte. Y si me podés Sí, ayudar, ¿viste? Si te puedo tirar algunos mensajes para que me asesores, sobre todo sí, con los por temas supuesto. o Sí, sí, sí. con gente para llamar, porque quizá, viste, que uno que no está tan metido en el tema no sabe bien a quiénes Sí, tiene que contactar, quiénes no. sí, no, encantado. Yo te puedo recomendar gente o lo que quieras, ¿cómo no? Sí, 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 sí. Excelente. Yo la verdad que Dale. en eso me gustaría siempre, o sea, yo creo siempre que es mejor que vaya alguien que, que en realidad sea bastante técnico, porque para, digamos, para hablar de costumbrismo sirve cualquiera, me refiero de los productores, digo, ¿no? Claro. Sí, Que sí. ser tipos que se dediquen, en realidad, sobre todo, digamos, los que son técnicos, si no son productores, que por lo menos sean asesores y que sepan, digamos, de costos, de factibilidad de hacer las cosas, que no sea solamente, viste, alguien Obvio, obvio. que es un teórico y que después no puede llevar las cosas a la realidad, ¿no? Pero sí, dale, eso con todo gusto, después te digo de alguno para que le Genial, digas. sí, me gustaría también armarlo, tipo coordinarlo con algunos profesores de acá de la ¿Mm? UNR, de la Facultad Sí, sí, cómo de no. Ingeniería Agrónoma, y Sí, armar sí, sí. algo importante como para darle un buen empujón al Club Viernes Santa Fe y encima un evento súper enriquecedor. Que la verdad Dale, que dale, siempre tuve dale, ganas dale. de que haya uno acá. Yo me acuerdo que hubo una vez, el único así que fui, la Bolsa de Sí. Comercio fue de Congreso de Economía Regional, que vino Ajá, en 2019, que vino Milei y vinieron otros ajá. que para hablar. ¿Viste? Sí, Y me gustó mucho el formato, ¿no? Una jornada que dura desde las 9 de la mañana más o menos hasta las 4 o 5 de la tarde, y obviamente distintos bloques, distintos paneles, claro. y, eh, y se puede organizar algo así, algo Dale, bueno dale, así. sí, 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 encantado. Sí, 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 sí. Genial. Sí, bueno, y sería Eso. un gusto tenerte ahí y que si me podés ayudar con la parte Sí, de cómo no. asesoramiento, No, y si tenés también. para promocionarlo, eso también. Obvio, sí, 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 sí. genial. Eso. Bueno, Así que pero bueno, sí, después fíjate vos a ver quién te parece que podría ir y te digo. obvio, Este, genial. Sí, sí, sí. sí, eso. Ahí Bueno, está. Dale, bárbaro. buenísimo. Ahí Dale, está. bueno, Bueno, buenísimo. Nicolás. Un Bueno, gusto. hablamos de vuelta cuando quieras. ¿Eh? Dale, un gustazo, un gustazo. Bueno, no, el gusto. Yo te mando cuando estén los links, cuando salga el ping pong, que va a salir este fin de semana, Sí. y la El entrevista ping, va a salir en la semana que el viene. ping-pong fue un desastre porque me quedé ahí trabado con No, tranquilo, tranquilo. El ping pong eso. sale el fin de semana y la entrevista sale en la semana. Así Dale, que dale, dale. Bárbaro. yo te voy pasando los links por privado y bueno, te voy hablando sobre esto, sobre coordinar bien esto. Bueno, dale, dale, cómo no. Dale, genial. Bueno, Un Nico, gustazo. igualmente, un abrazo. Dale, un saludo. Chao, hasta luego. Adiós. Hasta luego.